Estamos aquí en Querétaro, en Santiago de Querétaro, para seguir con un tema importantísimo en el fenómeno electoral. Se trata del fenómeno de la separación de poderes. Y para ello hemos acudido a la voz de una experta para que nos hable de este asunto político tan enmarañado. Oye, y ahora vamos a ir al tribunal, ¿verdad? Vamos a ir al tribunal, vamos a ir de al aquí. Palacio de Justicia, porque, a ver, tú me tienes que explicar, ¿no? Ya hemos visto muchas instancias del voto, por dónde pasa, quién lo analiza, quién lo califica, quién elabora las leyes, que son la base sobre la cual se hacen los procesos electorales, pero el papel del Poder Judicial. Para entender la diferencia de actividades de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, normalmente solamente aludimos a sus nombres. El Poder Ejecutivo ejecuta, el Poder Legislativo legisla, es decir, hace las leyes, y el Poder Judicial juzga. Un ejemplo coloquial que nos puede servir para entender esto es el castigo que tendríamos si cometemos algún delito. Ese castigo lo va a diseñar el Poder Legislativo. Después, quien va a juzgar si somos responsables o no es el Poder Judicial, pero quien nos atrapó fue el Poder Ejecutivo. Son los tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, por fortuna, son elegidos por los mexicanos. Así es. Queda un poder que no elegimos, pero que sí tiene que ver con las elecciones, aunque no formemos nosotros parte directa de quienes los ponen en esas oficinas. Como los poderes son independientes y se vigilan mutuamente, esta separación sirve como contrapeso para evitar autoritarismos y abusos de poder. Desde 1996, la máxima autoridad en cuestiones electorales es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este cambio es sumamente importante porque significa la institucionalización de un tribunal específico en el ámbito del proceso electoral. Indirectamente, los magistrados electorales, por lo menos aquí de Querétaro, son nombrados por el Senado, que son nuestros representantes. Así es. Pero a ver, vámonos por partes, como decía Jack el Destripador. La Sala Superior del Tribunal Electoral está compuesta por 7 magistrados. Un nivel más abajo están las 6 salas regionales, compuestas por 3 magistrados cada una. Todos estos magistrados son propuestos por la Suprema Corte de Justicia a la Cámara de Senadores, donde son aprobados por 2/3 de los senadores para volverse magistrados. No se eligen directamente porque, pues mire, esto de interpretar la ley es un trabajo muy técnico, muy específico, que requiere de cierto perfil de capacitación. Pero los senadores sí representan a la nación de manera directa, pues son electos por la población. Fíjate, qué bueno que vinimos a Querétaro y Babel, porque estamos acostumbrados a ver la cosa en México, ¿no? En el centro. Y hemos visto cómo pues, hasta un pleito encarnizado hay entre ambas instancias, ¿no? Entre el INE están y el tribunal. Están ahorita peleadísimos. Y lo que resuelve uno se lo convierte el otro y se lo echa para atrás. Sí, Pero aunque ya lo que deciden los tribunales electorales, ya. ¿Eso cómo le llaman jurídicamente? Es Última instancia. inatacable. Inatacables. Última instancia significa que el tribunal tiene la última palabra en materia electoral. Las decisiones que el tribunal emite son inatacables. Es el último escalón. No hay con quien quejarse de lo que ellos digan. Son la última instancia. Entonces, pues sí, de modo, a veces le regresan al INE para que vuelva a tomar una decisión o a veces le cambian la decisión. A veces sencillamente le indicen, ¿no? Sí. Inscribe a tal muchacho en la boleta. El 29 de marzo pasado, el Instituto Nacional Electoral le había negado el registro a Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la presidencia porque hubo muchas irregularidades en las firmas que necesitaba juntar para su registro. Un par de semanas después, el Tribunal Electoral corrigió al INE diciendo que no le respetó su derecho al debido proceso, es decir, porque no le permitieron defenderse en tiempo y forma, alegar lo que a su derecho convenía, como la ley lo establece. Así es. Tal candidato. Sí. Ahora vamos a platicar. ¿Y el INE aquí. ya se guarda el entripado en el No, estómago? y no nada más el INE, yo también.
O sea, hay ocasiones en las que el Tribunal Electoral dice que lo que decidió el INE... Mira, pongamos el ejemplo, pues algunas candidaturas independientes que no me gustaron, ¿por qué? Así es. No, el entripado lo hice yo no sé si lo hicieron los consejeros electorales, pero yo sí. Pero pues, él pudo alegar a lo que su derecho convenía. Sí. Dice, bueno, yo tengo derecho constitucional a votar y ser votado. Y ya cuando te dicen, además, es inatacable, pues de todas maneras, Juan, te llamas, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Que otra de las cosas interesantes de estos órganos jurisdiccionales es que son colegiados. Es decir, no es una sola persona, no es un solo magistrado el que toma la decisión, sino que es un órgano en el que varios a veces votan en contra. Y aquí vamos a hablar con una... ¿Una magistrada? Con una magistrada que nos va a platicar cómo funciona aquí el Poder Judicial relacionado con las elecciones y como una patita más de nuestra organización política. Sí, porque en la doctrina de la división de poderes yo sí me la sé. Oye, pues vamos, Pero pues ¿no? vamos a ver a la magistrada. vamos con la Sin duda ella magistrada. nos va a hablar con mucho conocimiento de causa y nos va a explicar todo esto. Ay, judicial, federal y el... Híjole. Judicial, civil. Legislativo, judicial y... Ejecutivo, güey. Otra vez. Ejecutivo, legislativo y judicial. Magistrada, qué gusto que nos reciba aquí en el Pleno, No, el que usted muchísimas preside. gracias. Sí, Sí, el Pleno del muchísimas Tribunal. gracias. Al contrario, bienvenidos a esta su casa. El A Poder mí me Judicial. encanta que sea mujer. Fíjate nada más qué lejos estamos de aquellos tiempos en que la mujer No podía entrar a la no podía cantina. ni siquiera entrar a la cantina, no podía entrar a este tipo de trabajos y ahora verdaderamente da gusto, ¿no? Sí, qué maravilla, qué bueno, me ¿Eso encanta tiene eso. que ver con la democracia? Así que, adelante. A ver si no la riego. No, yo te No, voy a hablar no, de no, usted. pues. Te voy a hablar de usted. por Está favor. muy bien así. Bueno. Te voy a hablar de usted. Veníamos a también. hablar justamente sobre el papel que tiene el Poder Judicial en la democracia, porque de pronto pensamos que ahora que vamos a tener elecciones, que todo el país lo sacudimos y se renueva todo. Pero resulta que el Poder Judicial se queda aguantando. ¿Qué hace el Poder Judicial? Bueno, pues nosotros tenemos, como ustedes saben, pues esa posibilidad de decidir entre las controversias que existen entre particulares. Entonces, pues nosotros revisamos desde el punto de vista civil, mercantil, familiar, penal, todas las circunstancias. Y cuando hablas acerca de los aspectos electorales, pues también si hubiese algún delito electoral, pues hora del conocimiento de nuestra materia penal para saber si efectivamente hubiese alguna situación de índole delictivo que sea competencia del Poder Judicial y en ese aspecto decidiremos. Es muy sano que sea un poder distinto de los demás, ¿verdad? Ah, claro, por supuesto, el hecho de que el poder esté dividido en tres, pues esto precisamente busca tener un equilibrio dentro de lo que es nuestra sociedad. El Poder Judicial pareciera como un poder un poquito aparte porque las elecciones, por ejemplo, de nuestros magistrados, pues no son de elección popular, ¿no? La elección de nuestros magistrados, si bien es cierto, los elige la legislatura tiene ciertos parámetros para analizar y decidir tal persona puede ser magistrado y hacer la fundamentación y motivación del por qué. ¿Cómo elegimos a nuestros jueces al interior del Poder Judicial? Mediante concursos de oposición. Entonces, no hay esa contienda como para ver quién hace una mejor campaña, para ver... Aquí es por competencias exacto, es profesionales. por competencias de índole profesional. El Poder Legislativo, como su nombre lo indica, tiene la finalidad, el objetivo, el enfoque de legislar leyes, de crear leyes
de votar esas leyes y de aprobarlas. El Poder Judicial lo que tiene que revisar es que esas leyes que se están aprobando tengan o no validez constitucional, que estén de acuerdo o no a la Constitución Política de México. Tú decías hace rato que no sé si hay experiencias en el mundo en que los jueces y magistrados sean electos. Sí, claro, en Estados Unidos. Entonces ya te ganaste una estrellita. Son elegidos popularmente desde hace, creo que desde el principio ha sido así. Pero en este caso, a mí me gusta que no sean elegidos popularmente porque, como decía inicialmente, creo que forma parte de la construcción de nuestra democracia que el poder esté dividido, que los intereses sean distintos, que mientras vamos a cambiar de presidente, no vamos a cambiar de presidente de la Suprema Corte o en los estados no cambian los tribunales cuando cambian los gobernadores, porque eso hace que no dependan de ellos. Oiga, magistrada, porque la independencia del Poder Judicial es muy reciente y eso nos hace muy fuerte nuestra democracia. Parece que no, pero antes decían que una de las maneras de medir la independencia de los poderes judiciales era si estaba la foto del presidente en la oficina de la magistrada o el magistrado hacia atrás. Pero aquí no, aquí está Josefa Ortiz de Domínguez. Sí, de hecho, bueno, a partir de nuestra Constitución de 1917, que queda perfectamente establecido que el poder se va a dividir en tres. En específico, yo creo que hemos ido avanzando al perfeccionamiento de nuestra democracia en este ejercicio adecuado, porque, bueno, pues ustedes podrán percatarse que ahora tenemos órganos independientes y autónomos que en antaño hubieran sido impensables. Por ejemplo, las fiscalías. Y platíquenos, magistrada, un poco de la mecánica cuando aquí se reúnen los 13 magistrados y se dirimen. Hay cosas que se vierten aquí, pero se controvierten también. Por supuesto. Hay diferencias de opiniones. Y no ¿Cómo llega un solamente asunto a esta mesa? ¿Por una ponencia? ¿Por una...? Bueno, nosotros tenemos varias salas, ¿no? Tenemos una sala civil, dos salas civiles, una sala familiar, una sala penal. Y cada una de las salas analiza los asuntos de acuerdo al ámbito de sus competencias, la materia que les corresponde conocer. En el Pleno vemos asuntos de índole totalmente general. No tengo idea. ¿Ante el INE? ¿La FEPADE? Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral. INE. Contra la Comisión Federal Electoral, no sé si le cambiaron el nombre, pero algo así. Con la FEPADE. Creo que también hacia eso vamos avanzando. Las reformas estructurales que se han dado en nuestra Constitución van avanzando hacia modelos más amables. Como decían hace un rato previo a iniciar el programa, para que la gente común, los que no son abogados, los que le puedan entender. Incluso la propia Constitución hoy señala que utilicemos un lenguaje más dúctil, así menciona. ¿A qué se refiere? Y nos da esa palabrita así media dominguera y dice, ¿y qué quiere de un lenguaje dúctil? Tratando de simplificarlo, dice, háganlo dúctil. Entonces, pero si la ciudadanía nos pregunta, bueno, ¿y qué es dúctil? Bueno, sencillo. Se refiere a un lenguaje sencillo, claro, ¿no? Un lenguaje claro. Exacto. El lenguaje claro en los tribunales. ¿Será cierto, magistrado? Porque hay gente que dice que no hay lenguaje más tortuoso ni complicado que el de los abogados. Se lo digo incidentalmente. No, y precisamente por eso creo que la Constitución, aunque utilizó una palabrita dominguera en el artículo, a eso nos está obligando. Incluso también los tribunales federales, cuando revisan nuestras resoluciones, nos han señalado, utiliza un lenguaje más claro. El juez tiene que ser muy claro
y no audiencias tortuosas, no largas, y explicarles en un lenguaje accesible al justiciable para que pueda entender de qué estamos hablando, ¿no? Claro, porque Pero luego si no se de les entrada entiende. te dicen el justiciable también. Sí, sí. No. Entonces, magistrada, pero y es que además no solamente es el lenguaje, sino todo lo que pasa alrededor del Poder Judicial parece que es en un mundo distinto, ¿no? Incluso ahora que estamos en un proceso de renovación de autoridades democrático, parece como que eso no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Y sí, ¿verdad? O sea, finalmente ustedes están atentos a lo que está sucediendo. Claro, no podemos estar ajenos, formamos parte del poder del Estado. Entonces sí debemos estar atentos, como yo les mencionaba hace un momento, si nos hacen una denuncia de un delito de índole electoral, pues obviamente que vamos a conocer, claro que nos involucra. Bueno, nosotros sabemos que en el estado de Querétaro, como ya prácticamente en todos los estados, creo que ya en todos los estados, por un lado está el Tribunal de Justicia y por el otro lado está el Tribunal Electoral, ¿verdad? Pero ese Tribunal Electoral se forma con la gente de la que usted me está hablando, con todos los que forman parte del Poder Judicial. Entonces, aunque no llegan a esta mesa, finalmente son juzgadores. Son juzgadores y son magistrados y son proyectistas y son acordistas que para llegar al lugar en el que se encontraron tuvieron que haber pasado toda una experiencia jurídica. Pues el INE se encarga de organizar las elecciones, de distribuir el dinero a los partidos y el TRIFE de... El TRIFE ni lo había escuchado. No, sí, estoy bien. El TRIFE ya no existe, pero lo que sería el TRIFE, el Tribunal Electoral, ellos tienen precisamente la misión de dar validez jurídica al resultado de las elecciones y el INE tiene, a grandes rasgos, la misión central de organizar las elecciones. Entonces uno organiza y el otro ratifica. ¿Y está bien que estén así separados? Yo creo que fue sano esa separación. Digo, fue una decisión totalmente del ámbito federal, donde, bueno, se impuso a cada uno de los estados la creación de sus propios tribunales electorales. Anteriormente, pues, contábamos nosotros con una sala electoral que solamente entraba en funciones en periodo electoral. Y si llegaba a haber algún asunto electoral, también podríamos atenderlo y llevar el curso del mismo, ¿no? Tenemos nuestros magistrados electorales y los magistrados electorales van a atender exclusivamente de ese rubro, ¿no? Y por la cantidad de cosas que empezaron a tener, un tribunal permanente, ¿no? no una sala, ¿no? Y ya es permanente. Nosotros solamente entrábamos en funciones en periodos electorales. Pero en el caso del tribunal, en este momento, pues ellos tienen sus funciones todo el año, ¿no? Todos los años. Claro, pero es que, bueno, usted no lo va a decir, seguramente no lo piensa, pero a mí me parece muy mal que sean tantas las cosas que tienen que ver. O sea, lo que me parece mal no es la división, sino tantos detalles que se tienen que ver ahora con lo que hemos engrosado, la ley electoral, ¿no, Gabriel? Sí, sí, sí. Que tuvimos que tener un tribunal específico para que atendiera eso, porque si no, no se dan abasto. El nuevo sistema de justicia penal con el modelo que el gobernador instruyó a la Secretaría de Gobierno nos ha permitido enfrentar la reforma penal de una forma adecuada. No digo que no sea perfeccionable. Diario, a todos podemos perfeccionar nuestro trabajo, pero considero que el hecho de que cada quien asuma su responsabilidad de su propio hacer, eso nos permite avanzar. Porque no estamos echándole la culpa a nadie, ¿no? Y eso que hace que ustedes se respeten entre sí, perdón por el exabrupto, hace que los ciudadanos también los puedan respetar, ¿no? Porque tenemos unas instituciones con muy poca credibilidad, ¿no? Entre los ciudadanos. Decimos, no, pues es que los policías no funcionan, no, los jueces, no funciona. Se encarga de hacer justicia en materia
electoral y en materia de derechos políticos. Forma parte del Poder Judicial, de la estructura piramidal, está la Corte y está también el Tribunal. A lo largo de distintas reformas en materia electoral ha adquirido este nombre. Antes se le llamaba TRIFE. De repente vemos que inclusive medios de comunicación siguen cabeceando como TRIFE cuando eso fue antes de la última reforma que lo dotó de autonomía. Y bueno, su función es jurisdiccional. Te pongo un ejemplo. Si alguien siente que sus derechos políticos fueron violentados, acude ante el tribunal como última instancia para resolverlos. Qué claramente nos explicó la magistrada el asunto de la administración de justicia, oye. Sí, y a mí me gustó, fíjate, porque nosotros que estamos habitualmente concentrados solamente en el tema de la elección, luego no vemos otros ámbitos de la vida pública, y me refiero a nosotros, todos los mexicanos, ¿no? Lo importante que es el Poder Judicial. Y nos explicó además palmariamente claro cómo una sala que formaba parte del tribunal se desprendió y ahora es el Tribunal Electoral. Porque finalmente, cuando nosotros decidimos nuestro voto, vemos cuáles son las propuestas que tienen también los diputados. Y los diputados establecen las leyes con las que los juzgadores trabajan. Entonces, si a nosotros nos gusta alguien que está proponiendo un tipo de código penal y lo que más nos guste, pues puede orientar nuestro voto, ¿no? Ya. Qué bueno que tuvimos esta plática con alguien tan ducho en la materia, bueno, tan ducha en la materia como la maestra Consuelo, ¿no? La presidenta del Tribunal de Querétaro. Pero pues, ¿por qué no vamos a comer algo típico de aquí? Yo ya Una tan pequeña de aquí del centro. ¿Cómo tan pequeña de Querétaro? Pues es que nos dijeron que eran buenas. No, unas enchiladas. Unas vamos enchiladas. a ver. Sí, ahorita yo te voy a decir.